Vamos entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre acentuación general y especial. Entonces, vamos a empezar rápidamente o brevemente explicando qué cosa es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra, que puede estar ubicado normalmente en una sílaba. O sea, eso no lo podemos negar, eso no se puede discutir. Lo que se puede decir del acento es la mayor fuerza de voz dentro de una palabra que está ubicado en una sílaba. A esa sílaba que tiene la mayor fuerza de voz la vamos a llamar sílaba tónica. ¿Listo? Y las demás que no tienen fuerza de voz se les llama normalmente sílabas átonas. Muy bien. Entonces, pues, un detalle para seguir. Recuerden que siempre va a haber solo una sílaba tónica ya en la palabra. ¿Ya? Y puede haber más de una sílabas átonas. Entonces, eso creo que es un poco la diferencia entre la sílaba tónica y la sílaba átona. Entonces, vamos a ver lo de las clases de acentos también. Hay dos tipos de acentos, jóvenes, los acentos prosódicos y el acento ortográfico. El acento prosódico es aquel donde solamente se nota la mayor fuerza de voz en una sílaba. ¿Listo? Dentro de una palabra, tú te vas a dar cuenta el acento prosódico donde esté la mayor fuerza de voz. Ojo, todas las palabras tienen acento prosódico. ¿Listo? Todas las palabras tienen acento prosódico. Mientras que cuando hablemos del acento ortográfico, el acento ortográfico es básicamente el signo ortográfico que se coloca en la sílaba tónica. Esto vale decir que para colocar un acento ortográfico o una tilde es necesario tener algunas reglas. Ahora, como les decía, el acento prosódico la pueden tener todas las palabras. Por ejemplo, mesa, cama, todas tienen acento prosódico. Pero eso sí, no todos tienen acento ortográfico o no todos tienen tilde. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Repito, todas las palabras tienen acento prosódico, absolutamente todas. ¿Ya? Pero el acento ortográfico es así que no las van a tener todas, solamente las van a tener algunas bajo ciertas reglas, ¿ya? Bajo ciertas reglas de acentuación. Muy bien, entonces esas reglas a las que les estoy mencionando están divididas en cuatro tipos de reglas de acentuación. Son fácilmente conocidas como las agudas u oxítonas, las graves como las paroxítonas, las esdrújulas como eh, las proparoxítonas y las sobresdrújulas como las superproparoxítonas. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Listo? Ahora les explico. Las agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz o llevan el acento en la última sílaba. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta, nosotros empezamos a contar las sílabas desde la derecha a la izquierda y no se cuentan primera, segunda, tercera, no, se cuentan en sentido contrario, última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima sílaba. Recuerda, se cuenta de derecha a izquierda, pero no se cuenta primero, segundo, tercero, no, se cuenta última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima sílaba. ¿Listo? Entonces, las agudas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿ya? Y solamente se van a tildar cuando terminen en N, S o vocal. Te repito, van a estar la acentuación en la última sílaba y solamente se van a tildar cuando terminen en N, S o vocal. Atención con estas 8 letras, ¿ya? Las 7 letras, 5 vocales y la NS. Atención acá. Te pongo algunos ejemplos. Tensión, ¿está bien? Intensidad, inglés, alfiler. Son agudas las 4. Pero fíjate cuáles se tildan. Solamente tensión, que termina en N, ya, inglés, que termina en S. Intensidad termina en D y alfiler termina en R, por eso que no se tildan. ¿Listo? Muy bien. Acá hay un detalle, ¿ya? Acá, por ejemplo, estos términos que provienen de acrónimos, por ejemplo, de acrónimos o provienen del inglés, normalmente se tildan porque solamente cuando se pluralizan. Por ejemplo, en el término canals, ¿ya? Puede ser canal, profe, pero es canales. Sí, pues, pero canal viene del término inglés también, pues, del acrónimo canal. ¿Listo? Entonces, pues, canals se considera, perdón, una excepción,
o mejor dicho, se considera una excepción en este caso. Igualito con ICER, profe, pero termina en N. Sí, pero no necesariamente porque son acrónimos y los acrónimos en algunos casos no se tildan, a menos que la Real Academia diga desde ahora sí se van a tildar. Hay que tener cuidado con esas palabras. ¿Listo? Muy bien. Seguimos con las graves o llanas, o también conocidas como las paroxítonas. ¿Listo? Son aquellas que llevan el acento o la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Esto qué significa? Que están en la última, penúltima sílaba. Muy bien. Pero solamente se van a tildar los que no terminan en NS o vocal. O sea, cualquier consonante menos NS o vocal. ¿Está bien? Por ejemplo, almíbar, dibujaron, ¿ya? Huésped, usas. ¿Te das cuenta? Acá almíbar se les ha quitado, se les olvidó poner la tilde. Almíbar lleva tildado. Dibujaron no lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en N. Huésped sí se tilda porque termina en D. Usas no se tilda porque termina en S. ¿Listo? Ahora acá, en este grupo de acá también ahí están, igualito el mismo término, hay palabras técnicas y hay palabras en inglés que se tildan porque cumplen la regla de la grave. Por ejemplo, bíceps se tilda porque es grave, pero, profe, pero termina en S. Sí, pues, pero si tú le sacas la S, bíceps, ya, termina en P. ¿Está bien? La S simplemente se está añadiendo para pluralizar un poco el término eh, eh, para pluralizar esa palabra. ¿Listo? Es una palabra técnica, es parte de un músculo. Igualito pasa con tríceps, ¿ya? Cuadríceps, son palabras técnicas de la biología que nos enseñan las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, se tildan, ¿por qué? Porque en el singular terminan en P, ¿no? Y según la regla, dice que todas las palabras que no terminan en ese vocal, se pueden tildar. Igualito pasa con forceps. Forceps es un aparato para que ayudaba antiguamente, a dar nacimiento a los bebés. Eran como unos alicates grandes que se le sujetaba por la cabeza al niño y se le jalaba, ¿no? Felizmente ya no se aplica esta técnica, pero es una palabra en inglés, por decir así como fuerza o alicate, ¿no? Un término técnico también de la medicina. ¿Listo? Entonces recuerden eso, ¿ya? Recuerden eso. Forceps se tilda porque termina en P, pero cuando se le añade la S, ya sigue manteniendo la tilde. ¿Listo? Muy bien. Esdrújulas y proparoxítonas. Ah, me olvidaba un detalle acá. En las agudas y en las graves, recuerden esto siempre, jóvenes. El detalle está en recordar NS o vocal. Estas siete letras van a guiar un poco la acentuación, la regla de acentuación entre las agudas y las graves. Entonces hay que tener muy en cuenta estas siete palabras. N, S, A, E, I, O, U. Las cinco vocales, N y S. Muy bien. Las esdrújulas son aquellas que llevan acento en la antepenúltima sílaba. Ojo, que las esdrújulas se van a tildar todititas. Ahí no hay regla, no hay ninguna regla. No hay que no se tildan, que algunas sí, algunas no. Ahí todas se tildan. Ahí no hay excepción, no hay nada. ¿Listo? Todas las esdrújulas se tildan. ¿Listo? Muy bien. Por último, las sobreesdrújulas o supraproparoxítonas, igualito, están ubicadas la fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba, ¿ya? Y acá hay un detalle, hay un grupo de sobreesdrújulas que se forman con la unión de verbos más dos pronombres enclíticos o dos pronombres átonos, también se les llama. Por ejemplo, miren acá, consíguetela. ¿Está bien? Aquí está el verbo consigue, del verbo conseguir, y tenemos dos pronombres átonos acá, te y la. ¿Está bien? Entonces, consigue normalmente no se tilda, el verbo conseguir no se tilda, ¿por qué? Porque no consigue, ¿por qué? Porque es una grave y termina en vocal, por lo tanto no se va a tildar, pero al unirse con los dos pronombres átonos o pronombres enclíticos, ya ahí sí se va a convertir, la palabra grave se va a convertir en una sobresdrújula. Por lo tanto, las sobresdrújulas, dice la regla que todas se tildan, se va a tildar. Igualito pasa con dígasele o dígaselo, ¿ya? Tenemos el verbo decir, diga, acá, y tenemos dos pronombres, se y le, ¿está bien? O lo en este caso, ¿no? Dígaselo, ¿listo? Entonces sería acá, diga,
normalmente no se tilda, diga porque es grave y termina en vocal, pero al unirse con estos dos pronombres enclíticos, estos pronombres átonos, ya se va a tildar porque se está convirtiendo en una sobresdrújula. ¿Está bien? Entonces hay que tener en cuenta eso para que no caigamos en el error. ¿Listo? Un repaso veloz. Las agudas y las graves, básicamente sus reglas se basan en la NS y las vocales, mientras que las esdrújulas y las sobresdrújulas se tildan todas, absolutamente todas. ¿Listo? Entonces, no hay más vuelta que darle, simplemente es eso, los detalles que podamos nosotros entender. Tildación de palabras compuestas, así aquí sí vamos a darnos un poquito más de tiempo. Son 4 tipos de palabras compuestas. La primera, cuando se juntan dos palabras para formar otra nueva palabra. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando se juntan dos palabras que las dos se tildan? ¿Las dos van a mantener su tilde? No. Acá una de ellas va a perder la tildación. ¿Cuál es? La primera. ¿Por qué? Porque normalmente el análisis de acentuación se realiza en las últimas sílabas. Por lo tanto, por ejemplo, yo te pongo ahí décimo más séptimo, o séptimo, cualquiera de los dos vale, décimo más séptimo, cuando independientemente los dos tienen tilde, porque son esdrújulas. Pero al unirse los dos, decimoséptimo o decimoséptimo, ¿ya? Décimo va a perder la tilde y séptimo va a mantener por la regla de acentuación que décimo séptimo es una esdrújula. ¿Listo? Pasa lo mismo con baloncesto, por ejemplo, balón tiene tilde, pero cesto no. Al juntarse los dos, balón va a perder la tildación, ¿ya? Y cesto, o baloncesto, perdón, va a quedar como una grave, como termina en vocal, no se tilda. ¿Listo? Pasa lo mismo con rioplatense y camacuna, pues igualito, pero acá ¿qué pasa? Que camacuna no, ninguna de las dos lleva tilde, así que no hay ningún problema. ¿Listo? Salvo que se junten pues las dos y al hacerse, al juntarse, se convierta de repente en un engrave y cumple las reglas, pues se tiene que tildar. O se convierte en una aguda o en una esdrújula, no sé, se tendría que tildar, ¿no? Alguna de ellas. Pero normalmente no sucede, no sucede, no cambia en esta situación. Muy bien. Pasa lo contrario cuando dos palabras o dos vocablos se juntan, pero por un guión. Ahí sí, ninguna de las dos va a perder su tilde, ninguna de las dos, o ninguna de las dos se va a tildarse tampoco. Por ejemplo, técnico pedagógico, ambas esdrújulas se juntan a través de un guión, ninguna de las dos va a perder la tildación. Ambos mantienen su tildación original. ¿Está bien? Igualito con ítalo-germánico, teórico práctico. En el caso de anglo-soviético, soviético mantiene su tildación, ¿ya? Mantiene la tildación, y anglo pues no está tildado, ¿no? Entonces, normalmente acá se mantiene la tildación. No hay mucho problema acá, ya. Vamos a la tercera regla de palabras compuestas, tildación de vocablos adverbializados. ¿Qué son estos? Normalmente hay adverbios que nosotros vamos a encontrar con el sufijo mente. ¿Está bien? Con el sufijo mente. ¿Qué significa? Que se le va a juntar al sustantivo, al adjetivo, a la palabra que estamos nosotros utilizando, se le junta, se va a volver en un adverbio. Toda palabra que termine en mente, normalmente es un adverbio. Por ejemplo, dócilmente, comúnmente, rápidamente o suavemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estas palabras que al inicio originalmente tenían su tilde? Pues al juntarse con mente no van a perder la tildación. ¿Listo? No van a perder la tildación. ¿Por qué? Porque al juntarse van a aumentar las sílabas y normalmente se van a convertir o en una esdrújula o en una sobreesdrújula. Entonces recuerden que las esdrújulas y las sobreesdrújulas todas se tildan. Entonces, por lo general no pierden su tildación. ¿Listo? Pero ojo acá, va a formarse un fenómeno que se va a llamar ditónicas. ¿Y qué cosa es el ditonismo? ¿Qué es una palabra ditónica? Una palabra ditónica es una palabra que por la formación, por ejemplo, en este caso, ha capturado dos sílabas tónicas. ¿Está bien? Fíjate bien. Mira, a ver, dosi tiene una sílaba tónica que es do, mientras que mente también tiene una sílaba tónica que es men. Mente. ¿Te das cuenta? Al juntarse, ¿ya? Al juntarse las dos, el prefijo, perdón, el sufijo con la palabra, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Estas palabras adverbializadas van a mantener
¿cómo se, cuál es la palabra? Van a mantener, pero no tan, no va a ser tan, no va a ser tan clara no va a ser tan clara estas dos sílabas tónicas. ¿Está bien? Pero acá nosotros le vamos a llamar sílabas ditónicas, porque tienen dos sílabas tónicas. Dócilmente, ¿te das cuenta? Comúnmente. Hay dos fuerzas de voz, dos fuerzas o dos sílabas que tienen mayor fuerza de voz. ¿Está bien? Entonces, claro, nosotros en nuestro lenguaje informal y chabacano, pues de repente se pierde esas dos fuerzas de voz. Pero lo común en un lenguaje formal, ¿sí? Y culto, por decirlo así, normalmente sí se habla de esta manera. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, ¿ya? Es un detalle que yo recién me había dado cuenta también. Estaba revisando un poco mis apuntes y me he dado cuenta de este detalle que la verdad yo lo había perdido de vista. Y ahora, recién últimamente, me he dado cuenta de esto y les aviso a ustedes como punto de partida para una investigación para ustedes también de repente. A ver qué pasa con estas palabras adverbializadas que terminan en mente. ¿Listo? Les invito a que puedan investigar y si encuentran algún detalle más o alguna actualización, ya de repente nos puedan ayudar. Muy bien, listo. Y por último, la tildación rubórica o disolvente, que normalmente sucede cuando se hace un hiato. Cuando estudiamos los hiatos, habíamos estudiado los tipos de hiatos. Hay los hiatos simples, ¿no? Que se forma entre dos vocales abiertas, y los hiatos disolventes o también acentuados, ¿no? En este caso se le llama rubórica, es lo mismo, también hay otros términos, rubórica, disolvente, acentuados, ¿no? Es para romper ahí, para romper el famoso adiptongo, o sea, un diptongo hecho a la fuerza. Por ejemplo, te pongo ahí dos ejemplos, caída y geometría. Si no tildáramos ahí la vocal cerrada, la palabra sería caída, la palabra sería geometría. Entonces estaríamos formando un diptongo a la fuerza y estaríamos hablando mal nuestro querido castellano. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el castellano para que podamos hablar bien y para que nosotros podamos tener en cuenta nuestra buena pronunciación? ¿Ya? Se hace una tildación llamada disolvente, una tildación rubórica, ¿ya? Una tildación acentuada, bueno, el hiato se llama acentuada, ¿listo? Una tildación rubórica o disolvente. ¿Para qué? Para romper ahí el aditongo y para que nosotros podamos formar un hiato. Caída, geometría, se forma el hiato y nuestra lengua no pierde el sentido. ¿Está bien, chicos? Entonces, creo que hasta acá hemos hablado un poco sobre lo que es la acentuación, los tipos de acentuación o las reglas, perdón, y también básicamente lo que es las palabras compuestas, cuáles son las reglas para que nosotros podamos tener en cuenta, cuáles son las reglas en base a las palabras compuestas.